demora empezaba la procesión y me he terminado demorando un poco más de lo previsto. Hoy día vamos a tratar una patología que va a ser común en sus vidas, ¿no? Excepto de repente si hacen anatomía patológica, pero en el resto van a tenerlo que ver necesariamente, ¿no? Es sobre insuficiencia respiratoria, porque inclusive cuando hagan radiología, un paciente se puede chocar y hacer insuficiencia respiratoria con el contraste, ¿no? Entonces, este es el tema que vamos a hablar ahora, es insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Cómo se define la insuficiencia respiratoria, ¿no? La insuficiencia respiratoria, ¿cuál es la función principal de nuestro pulmón? Obviamente es el intercambio gaseoso, ¿no? El ingreso de oxígeno, que obviamente se utiliza en nuestros diferentes tejidos, y de ahí la eliminación del CO2, ¿no? Entonces capta oxígeno, elimina el anhídrido carbónico y de esta manera es su función. ¿Qué ocurre cuando esta función se está alterada, no se puede cumplir con la función principal del pulmón? Entonces es cuando se presenta la insuficiencia respiratoria. Obviamente, por más que nos parezca una capa muy delgada la que está en la membrana alveolo-capilar, están incluidos obviamente vasos, tejido epitelial, tejido fibroso, y todo esto es lo que tiene que pasar pasar obviamente el oxígeno y el CO2, ¿no? Para llegar al diagnóstico de insuficiencia respiratoria, obviamente necesitamos tener un control de gases arteriales, ¿no? Tú puedes sospechar que el paciente tiene insuficiencia respiratoria por su forma de respirar, porque tiene una mala dinámica respiratoria, porque está saturando bajo, pero se confirma con los gases arteriales. Y en los gases arteriales tú tienes que ver cómo está la presión de oxígeno y cómo está la presión de CO2 básicamente, ¿no? Si la presión de oxígeno es menor de 60 es una insuficiencia respiratoria hipoxémica, y si la presión de CO2 está mayor de 45 es una insuficiencia respiratoria hipercápnica. Entonces, por gases arteriales, la insuficiencia respiratoria aguda es cuando obviamente la presión de oxígeno menor de 60 y el CO2 mayor de 45, y además asociamos que esto es a nivel del mar, ya que a mayor altura la presión de oxígeno va disminuyendo. O sea, digamos, estás a 5.000 metros sobre el nivel del mar, la presión de oxígeno ya no se puede tomar el 60, y también el CO2 tiende a disminuir a mayor altura, ¿no? Entonces esto es a nivel del mar. Y existe otra relación: si digamos le tomas gases arteriales a tu paciente con oxígeno, tienes que sacar una fórmula que se llama el PAFI, que es una sencilla división entre la presión de oxígeno que sale en tu AGA sobre el FiO2 que tiene tu paciente, y si esto sale menor de 300 también es insuficiencia respiratoria. ¿Por qué se toma este parámetro del 60, de la presión de oxígeno menor de 60? En este gráfico, que no se ve mucho, mira que en la parte de arriba ya se aplana, ¿no? O sea, cuando ya pasa más de 60 la presión de oxígeno, la variación de tu saturación solo está entre 90 y 100. Una presión de oxígeno de 60 equivale a una saturación de 90. Entonces, si tu presión de oxígeno se va hasta 80, de repente solo sube ese poco, que es entre 90 y 100%. En cambio, si tu presión de oxígeno es menor de 60, la caída de la saturación es en picada, ¿no? Es muy rápida. Por eso se toma este punto de corte de los 60, de la presión de oxígeno en 60. Y aquí está de otra forma graficada, ¿no? Por decir, si tienes menos de 30 de presión de oxígeno, esto te da una saturación menor de 60, por ejemplo. ¿Qué ocurre con el CO2? ¿Por qué se toma el punto de corte de 45? Por la misma razón, ¿no? Cuando el CO2 esté en 45, la saturación en promedio es 90, y cuando disminuye menos de 45 solo va de 90 a 100, pero cuando aumenta de 45 a más, la caída de la saturación también es en picada. Por eso es el punto de corte en ambas de insuficiencia respiratoria. ¿Quién transporta obviamente el oxígeno a todos nuestros tejidos? Es la hemoglobina. El oxígeno va ligado a la hemoglobina casi en un 98%. De la hemoglobina está unida a oxígeno casi en un 98%. Existen otros factores. Esta es la curva de la disociación de la hemoglobina, que puedes tener, como acá está en
en el punto entrecortado en el 60%, y como verán, la saturación va cambiando. En el punteado rojo, una presión de oxígeno de 60 está de repente en 70, y la misma presión de oxígeno de repente llega al 100%. ¿Qué hace esa diferencia? Esa es la curva de la disociación de la hemoglobina, la afinidad que tiene la hemoglobina para soltar el oxígeno. Y en eso existen otros factores. Por ejemplo, tenemos la acidosis, ¿no?, que me desvía mi curva de disociación de la hemoglobina a la derecha, ¿no? La acidosis, cuando el paciente está con fiebre, el aumento de la presión de CO2, el aumento de la 2,3-difosfoglicerato, la hipoxemia, la anemia y los aumentos de fosfato. Eso hace que, pese a que mi paciente esté con una presión de oxígeno de 60, su saturación disminuye. O sea, si viene un paciente con cetoacidosis diabética, puede ser que su saturación sea más baja solamente por acidosis y no necesariamente porque hay un compromiso pulmonar, cardíaco de otro tipo. ¿Por qué los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos casi siempre los tenemos con muy poca ropa? Porque preferimos llevarlos a temperaturas más bajas para que mi curva de disociación de la hemoglobina se vaya hacia la izquierda, ¿no? Y hasta cierto punto mi saturación aumente. Obviamente, si hay anemia, mi paciente también va a tener menor saturación. Entonces, ¿qué podemos recordar sobre los gases arteriales? Obviamente el oxígeno está disuelto, como les hemos dicho, en la hemoglobina. Es importante además recordar que obviamente sobre el oxígeno, que sí influye la posición del paciente, ¿no? Nosotros lo tendemos a poner al paciente en posición 3/4 o sentado, o en COVID lo hemos puesto boca abajo inclusive. ¿Por qué? Porque el oxígeno sí es diferente según la posición de un paciente, ¿no? Si el paciente está recostado puede disminuir, obviamente también con la edad hay un cambio. En relación al CO2, no le podía quitar el sonidito de antes, ahí está. En cuanto al CO2, el CO2 está íntimamente relacionado con la ventilación. ¿Qué quiere decir eso? Si yo respiro más rápido, voy a disminuir el CO2. Y si empiezo a respirar lento, entonces voy a aumentar el CO2. Está íntimamente relacionado a la ventilación pulmonar y también a la relación ventilación-perfusión. La cantidad de CO2 que yo produzco generalmente es constante, no está influido por la posición del paciente. ¿Y por qué en algunos pacientes los ponemos con una dieta baja en grasas y baja en carbohidratos? Es cuando este paciente tiene un CO2 muy alto. Por decir, el EPOC de larga data que empieza a retener CO2, en ellos se inventó el Pulmocar, que en todo el COVID empezaron a distribuirlo por todo lado, pero hace muchísimos, como 20 años, se creó el Pulmocar, como un suplemento dietético con pocas grasas y con poca glucosa para que el paciente no produzca más CO2, porque el CO2 sí está en relación a la dieta, ¿no? En cuanto a esta fórmula, es la cantidad, como les dije, esta constante es constante la cantidad de la hemoglobina que está disuelta la cantidad del oxígeno disuelta en la hemoglobina, que nos da una constante del 20.1, de ahí nuestro FiO2 que ponemos, y el otro porcentaje, que es un 0.3 mililitros en 100 está en el plasma. Lo que si sumamos nos da un contenido de 20.4 y es el FiO2 que solemos poner, ¿no? En cuanto a esto, es que la mayor cantidad del oxígeno está asociado a la hemoglobina y mientras transcurre por el vaso sanguíneo, obviamente se va liberando el oxígeno y se va captando el CO2. Cuando no nos ponen a nosotros el FiO2 que tiene el paciente, a veces podemos hacer algunas fórmulas. Esto es la gradiente alveolo arterial, o sea, qué cantidad de oxígeno, la concentración de oxígeno que llega a mi alveolo y cómo es
el oxígeno que yo saco en la arteria, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el oxígeno que estoy inspirando y el oxígeno que a mí me sacan en la arteria de mis gases arteriales? Eso se espera que sea un promedio de 10, ¿no? Pero cuando la gradiente está muy alta, o sea, ingresa una gran cantidad de oxígeno, pero en mi arteria llega mucho menos, entonces es una gradiente alveolo-arterial alta, eso me traduce que hay problema en el pulmón. Entonces, esto es sobre la gradiente alveolo-arterial. Esto es cuando me dan unos gases arteriales y no me han puesto el FiO2 del paciente, ¿no? Yo puedo utilizar esta fórmula sencilla, que es simplemente una división, ¿no? La presión de oxígeno que yo estoy teniendo es 5 veces el FiO2 más menos 10. Y si yo no sé el FiO2, obviamente hago una simple retiro de esta fórmula y voy a tener una idea de cómo era el FiO2 de mi paciente. Esto es sobre la gradiente alveolo-arterial. No voy a hablar de toda la fórmula, cómo se calcula, pero si hacemos con toda la fórmula que está, obviamente, con la presión de agua, la presión barométrica. La presión barométrica a nivel del mar es 760, para Arequipa casi es alrededor de 500, por ejemplo, y si nos vamos a Puno, obviamente es como unos 460, entonces eso cambia, obviamente, tus valores, ¿no? El FiO2 se mantiene constante, sea en Lima, sea en Cerro de Pasco, eso no cambia. Las constantes del CO2 también se mantienen estables. Entonces, si aplicamos toda esta fórmula al nivel del mar, nos da que la gradiente alveolo-arterial, o sea, el oxígeno que inspiro entre el que me sacan de la arteria, debiera ser 10. Y para efectos de cualquier cosa es normal hasta 20. Más de 20 hay una gradiente alveolo-arterial alta y significa que hay compromiso en el pulmón. Entonces, la gradiente alveolo-arterial puede ser con compromiso del pulmón, ¿no? Puede haber con hipoxia o con hipercapnia, ¿no? Y generalmente hay lesión en el parénquima pulmonar, generalmente puede ser un EPOC, puede ser una EPID, una fibrosis, ¿no? En cuanto al FiO2, ya también les mencioné. Entonces, ¿cuánto es el PAFI normal, ¿no? La presión de oxígeno entre el FiO2, o sea, mi presión de oxígeno que me sacan de la arteria entre el oxígeno que estoy inspirando, que ahorita todos estamos en 0,21, sacamos la relación y el promedio más o menos es de 425 a 480. Pero cuando hago esta relación y está menor de 300, entonces estamos hablando de insuficiencia respiratoria. Y si está de menor de 200, a veces el paciente está con distrés. Esto también puede estimarse con el pulsoxímetro, ¿no? Claro que el pulsoxímetro obviamente no va a ser tan confiable cuando el paciente, por decir, está con anemia, cuando tiene una alteración de la hemoglobina, nos puede cambiar ese valor, ¿no? Pero una saturación mayor de 90, generalmente la presión de oxígeno está mayor de 60. Y como hay otros equipos que también nos miran los valores de CO2, esos son capnógrafos que generalmente se utilizan en sala de operaciones y en UCI para mirar el CO2, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre hipoxemia y hipoxia, ¿no? Hipoxemia, sangre, hipoxia, tejidos, ¿no? Entonces, la hipoxemia en sangre obviamente va a ser la disminución del oxígeno que está disuelto en sangre, ¿no? Entonces, la presión de oxígeno está menor de 80 a nivel del mar. Cuando miren sus gases arteriales y van a decir que la presión de oxígeno es de 80 a 90, ¿no? Para Lima, para nivel del mar. Para Arequipa obviamente es un poco menos, nosotros somos felices con un 73, 74 de presión de oxígeno, ¿no? Entonces, la hipoxemia se va a producir como varios mecanismos fisiológicos que ocurren en nuestro organismo. Puede haber compromiso obviamente del aparato respiratorio, pero también puede haber compromiso de factores extrapulmonares, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está con un shock hipovolémico, te puede producir una hipoxemia. Si el paciente tiene una patología cardíaca, te puede dar una hipoxemia. Si hay poca hemoglobina, te puede dar hipoxemia, ¿no? Entonces, eso te lleva a hipoxemia. ¿Y qué te da la hipoxia? La hipoxia obviamente es ya el oxígeno a nivel de los tejidos y puede producirse, obviamente cualquier proceso que te lleve hipoxemia te puede dar hipoxia, ¿no? Eso sí es claro, pero también puede estar en relación a una baja perfusión pulmonar
y también, por ejemplo, el choque hipovolémico, la falla multiorgánica, entre otros, ¿no? La intoxicación con cianuro, ¿no? El cianuro y el monóxido de carbono, el CO2, tienen muchísima más afinidad por la hemoglobina que el propio oxígeno. O sea, si un paciente ha estado en un incendio y hay monóxido de carbono, su hemoglobina tiene mayor afinidad por ese monóxido de carbono y por el cianuro que el mismo oxígeno, y este paciente puede tener problemas de hipoxia simplemente por estar en un lugar de un incendio, por ejemplo, ¿no? Entonces, la reducción, o sea, la hipoxia, el aporte de oxígeno a los tejidos, obviamente va a producir que los tejidos tengan mayor afinidad por captar el oxígeno, y puede haber hipoxia aguda, hipoxia crónica, y va a producir el deterioro de diversos órganos. Y obviamente el primero que va a sufrir es tu cerebro, después el miocardio y el riñón, ¿no? En ese orden, y obviamente todo el resto después, ¿no? Tu organismo trata de darle prioridad obviamente a estos órganos, pero cuando ya se rebasa podemos tener problemas, ¿no? En cuanto a cómo se manifiesta clínicamente la hipoxemia y la hipercapnia, ¿no? La hipercapnia nos da más compromiso central del cerebro, ¿no? Nos puede dar encefalopatía, somnolencia, obnubilación, ¿no? Y la hipoxemia, obviamente vas a sentir disminución de la atención, del intelecto, taquicardia, y en etapas finales bradicardia, cianosis. Y cuando es crónico te lleva a hipertensión de arteria pulmonar, a cor pulmonar, ¿no? Y en cuanto a la insuficiencia respiratoria, si ustedes buscan clasificación de insuficiencia respiratoria, va a haber varias formas de clasificarla, ¿no? Varias clasificaciones. Según la rapidez de instauración, de repente es la más sencillita de recordar. ¿Cómo se me presentó la insuficiencia respiratoria? Fue en pocas horas, en años. Entonces ahí vas a tener aguda y crónica, quizás lo más sencillo de reconocer, ¿no? Por gases sanguíneos, obviamente sí, fue hipoxémica, hipercámica, y vamos a verlo dentro de un ratito. Por las características anátomo-funcionales del aparato respiratorio, obviamente, y que se parece mucho al mecanismo fisiopatológico, que fue si por difusión, por alteración de la perfusión, de la ventilación, en fin. Entonces, a grandes rasgos vamos a hacer uno a uno de ellos. Entonces, por la rapidez, cómo se instaló la insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria crónica, y hay un punto más ahí que le hemos puesto insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Entonces, por la rapidez en tres. En la aguda, obviamente, de un momento a otro hice insuficiencia respiratoria. Si ahorita yo estoy hablando y me atraganto con algo y no puedo respirar, hago una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Una insuficiencia respiratoria crónica, el paciente ya estaba teniendo una patología, generalmente pulmonar, y que lo llevó a insuficiencia respiratoria crónica. Por decirse eso, y estos pacientes se han ido instalando tan lento que están de lo más felices, les tomas la saturación, está en 80. Entonces, pero el paciente se ha ido acostumbrando lentamente a tener esas saturaciones, ¿no? Y generalmente es un pulmón patológico. ¿Cómo es una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada? Mi paciente ya estaba enfermo, por decir, tenía una enfermedad pulmonar intersticial difusa y de pronto hace una neumonía, por ejemplo, y entonces es una crónica reagudizada, ¿no? En cuanto a la instauración. En cuanto según el mecanismo fisiopatológico que condicionó mi insuficiencia respiratoria, obviamente puede ser disminución de la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué significa eso? Por decir, yo sin prepararme me dio ganas de hacerme alpinismo y me fui al Everest, ¿no? Mi presión inspirada de oxígeno es menor, ¿no? O me fui a bucear a algunos lugares así, ¿no? La hipoventilación alveolar es obviamente la disminución de la frecuencia respiratoria y me da hipoventilación. La alteración de la difusión, si mi parénquima pulmonar tiene alteración en la membrana alveolo-capilar, por ejemplo, trastornos de la ventilación, perfusión son los más comunes que hay, o sea, es cuando hay daño en algunos lugares del pulmón y algunos lugares están sanos, y el efecto del chum de derecha a izquierda.
Nosotros tenemos un CHUM fisiológico normal. ¿Qué significa eso? A grandes rasgos tenemos dos sistemas de circulación en el pulmón. Tenemos un sistema pulmonar, de la circulación pulmonar que participa en el intercambio gaseoso, y otro que es de la circulación bronquial, ¿no? De la arteria bronquial, que te va a permitir la parte nutricia de toda esta zona de los vasos, de toda la parte de nutrición. No participa en el intercambio gaseoso. Este termina en venas y el otro termina en arteriolas, y hay capilares, y entre ellos no se deben cruzar, no debiera haber cruce, pero hay un pequeño CHUM que es 5%, y entonces cuando esto aumenta por diferentes patologías, por ejemplo el distrés aumenta, es otra causa de CHUM. Esto es por gases arteriales, simplemente está el cuadrito, y es, entonces van a ver que hay insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Por gases arteriales. ¿Cómo me parecería que por gases arteriales habría una insuficiencia respiratoria aguda? ¿Qué es lo primero que tendría que haber? Si es agudo, se ha caído mi oxígeno, o sea, estoy con menor oxígeno. Y si estoy con menor oxígeno, ¿qué hace mi organismo? Hiperventila. Entonces, ¿cómo va a estar mi CO2? Generalmente va a estar bajo, ¿no? Que es el primer cuadrito de arriba, ¿no? Entonces, ha caído mi oxígeno y mi CO2 generalmente baja o puede estar normal. Como es un cuadro relativamente agudo, con mucha frecuencia mi pH puede estar alterado, pero no ha dado tiempo a que mi otro órgano que me mantiene mi pH, o sea, ¿quién mantiene mi pH? Mi pulmón y mi riñón. Mi pulmón lo hace muy rápido. O sea, si empiezo a hacer con acidosis metabólica, digamos una cetoacidosis diabética, mi pulmón rápidamente va a querer